¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el brazo fuerte de liberación? ¿Quién cree a nuestro mensaje?, dice Isaías. ¿Quién ha llegado a creer verdaderamente en este mensaje? ¿Quién ha creído verdaderamente en el brazo poderoso del libertador? Wow. La descripción de Él para nosotros. ¿Crees? Porque es una pregunta. ¿Has creído? ¿Tienes bien presente el brazo del Señor que te ha liberado? ¿Tú no sabes qué es la liberación? ¿No has identificado la cadena? ¿No has identificado en qué tipo de esclavitud tú estás? ¿O crees que el vivir de la manera que vives, de la manera que estás, es así, normal? No es así. Isaías habla y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión o nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo y muchos, y verá la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cierre sus ojos. Y quiero que por un instante usted reflexione en lo que acabo de leer. Isaías describe a Jesús. Isaías describe a Jesús de una manera tan fuerte que hoy nosotros, con la tecnología y con lo que hemos visto en alguna que otra película, específicamente, no va a lograr realmente mostrar el tremendo sufrimiento y padecimiento que Él tuvo por nosotros. Estoy en estos días muy fuertemente metido en el Espíritu del Señor y tratando de entender cuando alguien está bajo un espíritu de lucha por liberación. Un libertador tiene un propósito y nunca va a dejar de trabajar por liberar al esclavo. Su pasión es liberar, que sea feliz y que empiece una nueva generación. Hay algunos que solo luchan una liberación de un país por algo terrenal, por percibir tierras, por percibir ganados, por percibir riquezas. Pero él, que lo tenía todo y lo tiene todo, se despojó de todas esas cosas para traer la liberación de nosotros. Porque nosotros entramos en esclavitud, nosotros entramos por los antepasados, por el engaño del mentiroso, del confabulador, del engañador. El acusador, que él, como fue desterrado del cielo, él no puede volver, no puede regresar. Y él lo que pretende
es que la alabanza que le corresponde al Padre por ser el creador de todas las cosas, por ser el alfa y el omega, el principio de todas las cosas, Él, cuando vio que ya no podía regresar, intentó arruinar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso, cuando tú no entiendes qué significa la liberación, cuando tú estás dentro de la iglesia y no entiendes qué significa la liberación, es que aún no has tenido un encuentro en la cruz. Es que aún todavía no pudiste contemplarlo. David decía: Señor, yo solo quiero contemplarte, quiero estar contigo, quiero contemplarte. ¿Qué va a contemplar usted? Tiene que ver las marcas, porque en las marcas no es que usted va a encontrar la sangre o usted va a encontrar el hueco. En las marcas usted va a encontrar el rasgo del amor de Dios, porque eso fue hecho por amor. Si usted todavía no puede amar, es porque usted no ha sido perdonado. Si usted no comprende qué significa amar verdaderamente, el amor lo sufre todo, el amor no tiene interés, el amor lo da todo, el amor es tan grande. Cuando usted no comprende el amor, no puede entender lo que se hizo por usted para que sea libre. Fuimos nosotros engañados, fuimos nosotros entregados a las cadenas cuando nuestros padres Adán y Eva lo escucharon a Leviatán. Las escrituras dicen que ellos lo escucharon a Leviatán. En estos días usted seguramente dirá: ¿cómo yo puedo escuchar a Leviatán? Él ha creado tantas redes para que usted quede atrapado. Redes para nuestros niños de temprana edad quedar atrapados, vivir una adolescencia atrapado, vivir una juventud atrapado, vivir una etapa madura atrapado. Hay tantas redes para atrapar a nuestras vidas que solamente tenemos que entender esto cuando miremos verdaderamente a la cruz y miremos quién estuvo ahí, porque en la cruz solo podemos encontrar un madero vacío. Pero Él estuvo ahí. Él lo dio todo por nosotros, por nuestro rescate. Hay muchos que huyen de los países. Estamos viendo cómo ellos huyen de un Suramérica, de partes del mundo con necesidades extremas, cómo migran, cómo huyen a países donde tienen mejor poder adquisitivo y ellos llaman entrar en libertad. ¿Pero qué libertad? Es la libertad financiera. Ellos le llaman la libertad de oportunidades. Y usted está en un país que fue colonizado por aquellos que no encuentran la felicidad. Este país fue colonizado por personas esclavas. Cuando digo personas esclavas, personas que creían ser libres, pero eran esclavos. Porque ellos perseguían las finanzas, porque ellos perseguían los placeres.
En estos días hay muchos en esta nación que siguen esa senda, la senda del ser feliz, la senda de perseguir la finanza, la senda de perseguir un bienestar mejor. Pero el Señor, el Redentor, nos está tratando de ayudar. No es que tenemos que huir a otro país, no es que tenemos que decir, nunca voy a ser libre de esta situación que vive mi país, que vive Latinoamérica, Suramérica. Quiero que usted entienda que usted puede ser libre viviendo en un país que usted sabe que es esclavo, pero la libertad empezará primero en lo espiritual, en nuestro espíritu, para luego poder ayudar. Por eso tienes que preguntarte: mis padres, mis abuelos fueron italianos, mis abuelos fueron españoles, mis abuelos vinieron de tantos lugares puedes mencionar. Y tú dices: ¿por qué me trajeron aquí? ¿Por qué aquí estamos esclavos? Quiero que sepas que la esclavitud primero comienza en el espíritu, y luego vas a amar a esta nación donde Dios permitió que tus antepasados te trajeran. ¿Para qué? Para usarte a ti, para traer la liberación a muchos descendientes. Y entonces vas a amar a esta nación. No vas a migrar como muchos están migrando, porque siguen migrando de aquí para allá buscando algo que se puede encontrar cuando realmente reconoces tus cadenas. ¿Qué cadenas tengo? Pecado. Pero ¿qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de cadenas arrastro? ¿Qué tipo de situación vivo? Cuando entiendes eso, cuando lo identificas, y si es mucho, debes anotarlo. ¿Qué cosas me está pasando a mí? Y mira, para que puedas entender más claramente, tienes que mirar hacia atrás. ¿Cómo puedo mirar hacia atrás? Mira a tus padres. Porque si tus padres no te enseñaron la liberación, puedes mirar en ellos la situación en la que vivían. Puedes mirar en ellos lo que ha estado operando. Y entonces vas a ver en tu propia vida que aún las cadenas están en ti, porque se han transferido por tu vía sanguínea. Tu vía espiritual sigue atada, sigue encadenada. Pero Jesús nos intenta ayudar. ¿Oíste? ¿Estás viendo rasgos de esclavitud? Alguien seguramente te habrá dicho: este es como el padre. Este salió de tal palo, está la astilla. Ahí está hablando de un rasgo de esclavitud. Ahí está hablando de un rasgo de cadenas. Yo le podré decir a mis nietos: mis padres no me llevaron a la presencia de Dios. Yo le podré decir a mis hijos: yo sí los llevé a ustedes a la presencia de Dios. Y ustedes tendrán que decirle a sus nietos: mi padre, su abuelo, los llevó a la presencia de Dios. Eso significa que se ha cortado. Eso significa que hay que trabajar para cortar las maldiciones generacionales, de las cuales el libertador Jesús vino por ellas a liberarnos. Por eso, cuando mires la cruz y cuando leas Isaías 53, si el Espíritu del Señor no te sacude,
y no entiendes, todavía no has sido libre. Todavía no amas la libertad. Y todavía pretendes creer que eres libre cuando no eres libre. Quiero enfocarme totalmente en qué realmente tenemos que tener presente. Esto no es una cuestión de huevos de Pascua, esto no es una cuestión de conejos de chocolate. No es una cuestión pagana. Si practicas eso, déjame decirte que en un momento te voy a dar qué tipo de espíritu y cadena tienes y que practicas y lleva a que tus hijos practiquen esto. Dios envió a Jesús justamente a liberarnos del paganismo. Jesús vino por nosotros, no a imponernos una religión. Más bien Él vino a traer el reino de liberación por nosotros. Seguramente todos aquí en esta nación o en muchas están llorando y diciendo: esta Pascua, ni ellos saben qué significa Pascua, ni ellos entienden lo que sucedió. Lo único que se lamentan no es de Jesús en la cruz, se lamentan de no haber podido comprar el huevo más grande y no haber podido comprar el conejo más grande y la rosca más linda o el huevo pintado. Y lloran y se entristecen y dicen: esta no es una verdadera Pascua, y culpan al gobierno. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Cuando tú entiendes claramente lo que Él hizo por nosotros, como lo describe Isaías, yo no sé cómo debe haber sido para Isaías. Isaías estaba en un país esclavo. Isaías vivía en un pueblo esclavo. A pesar de tener a Dios, su libertador, le estaba describiendo al libertador que necesitarían, al libertador que traería esa libertad. Y yo me imagino recibiendo en revelación y escribiendo lo que estaba recibiendo. ¿Cuánto tiempo le debe haber llevado escribir la revelación? ¿Y cuántas veces debe haber dejado de escribir para postrarse y adorar a Dios? Porque cuando ves las escrituras y no la comprendes, es una pena. Porque Él dice: el que no tiene entendimiento, pídalo, yo traeré entendimiento sobre él. Al pueblo de Israel le faltó entendimiento. Y cuando habla de esclavitud, cuando hacían malos negocios, cuando se metían en bancarrota por no adorar a Dios y por adorar a dioses paganos, sus hijos eran esclavizados. Hoy hay familias que siguen esclavizadas y no pueden disfrutar de la liberación que el Señor habla en su palabra. Hay muchos que están atados. Hay muchos que están atados. Y Él pretende ayudarnos, pretende liberarnos. La esclavitud de las finanzas que tienen no es tuya solamente, es de tus padres. Y tus padres nunca han honrado a Dios, tus padres no buscaron a Dios y por eso tú caíste en desgracia financiera. Mas un hombre de Dios, mas una mujer de Dios, Dios comienza a romper para que sus generaciones comiencen a ser bendecidas. Mis padres estuvieron en esclavitud, mis padres caminaron en esclavitud, mis padres trajeron miseria.
no me llevaron a la presencia de Dios, mas Él tuvo misericordia de la oración de uno de mis abuelos, que alguien nos contó, y que dijo que Él oraba por las generaciones, y en la última, ahí entramos nosotros. Si tú no clamas por tus generaciones, si tú no clamas por tus hijos, y si tú no entiendes que sigues esclavo por la transferencia de tus padres, no estás entendiendo la cruz, no estás entendiendo el amor del Padre, no estás entendiendo, no piensas, no puedes entregarte, no sabes qué significa entregarte. Entregarte significa rendirte verdaderamente y dejar de hacer lo que el adversario ha puesto sobre tus padres. Caos de enfermedad, cadenas de enfermedad, cadenas de prostitución, cadenas de separación, cadenas de divorcio, cadenas en lo financiero, cadenas y cadenas y cadenas. Pero cuando comprendes verdaderamente lo que Él hizo por nosotros, y te rebelas y dices: libérame, libérame, entonces Él te enseñará qué significa vivir libre en un mundo esclavo. ¿Oíste? Libre en un mundo esclavo. Entonces ahí se va a cumplir la palabra: eres sal que sazona donde nadie tiene gusto de vivir. Eres luz en medio de las tinieblas. Eres paz en medio de la tormenta, porque la esencia de todo lo que Él tiene está en tu vida. Y entonces tú eres la paz que otros necesitan. Tú eres la luz que otros necesitan. ¿Será que hoy te puedes revelar? ¿Será que hoy dices: hasta acá llegaste con esto? Porque créame, yo veo a muchos de ustedes que vienen a la iglesia y como que está buscando algo, pero aún todavía no está entendiendo. Y mientras adoramos a Dios, a muchos de ustedes los vi no adorando a Dios, los vi mirando a un lado, al otro. Y el Espíritu del Señor hablándome, diciéndome: dile que me adoren, porque ese es el camino. Dile que tengan una intimidad, porque ese es el camino. Usted viene a la iglesia, tiene que adorar a Dios. Usted viene a la iglesia y búsquele, háblele, porque ese es el camino de la liberación. Si tienes tus padres vivos y aún no buscan a Dios, Dios quiere usarte a ti para traer la liberación para tu generación. Si no tienes hijos, tu generación va a ser una generación libre. Si aún tus padres no han tenido un encuentro con el Señor, tú eres la llave para tus padres, porque cuando vean la presencia de Dios, cuando vean que ya tú no haces lo que ellos hacen y que tú comienzas a practicar lo que las Escrituras dicen, verán florecer en ti todas las cosas que ellos anhelaron. Anhelaron la bendición, pero no sabían cómo buscarla. Anhelaron la sanidad, pero no sabían. Ellos creían que ir al médico, ellos creían que trabajar más horas, ellos creían que eso era. Todo lo que existe, todo lo que hay, Él lo entrega. Y Él quiere que seamos ministradores. Wow. Él nos quiere hacer saber a nosotros que nosotros, a pesar de que en esta hora podamos estar identificando las cadenas, estar identificando, Él nos dice: mira las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar el camino para la liberación.
Porque algunos dicen, ¿cómo hago para ser libre? ¿Cómo voy a ser libre? ¿Cómo? Yo quiero ser libre, me siento afligida, me siento mal, me siento angustiado, veo que pasó esto, ¿cómo hago? Acompáñame específicamente a lo que Jesús dijo en el libro de San Mateo. Vamos para allá rápido. En el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 16, mira lo que dice las Escrituras en cuanto a lo que Él dice que quiere entregarnos o que quiere entregarte. San Mateo 28, 16, porque vamos a buscarlo. San Mateo 28, 16, aquí está. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Esto también puede sonar fuerte en muchos de nosotros. Pero Él dice más adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué cosa significa potestad? Significa autoridad. Oiga, si te pones a pensar, Isaías mencionando justamente al que ahora estamos leyendo, está hablando de una autoridad, Isaías, como nunca antes se vería en la tierra, poniéndole el fin al no poder ser libre, poniéndole al fin al no había oportunidad. Nacían y morían esclavos, porque nadie podía guardar la ley. Pero entonces vino la gracia por medio de Jesús, y Él cargó, dice Isaías, Él fue molido, Él cargó. El Padre lo quiso así, dice, y cargó cada una de los castigos y cada una de las condenas que nosotros deberíamos pagar. Él las cargó. ¿Sabes qué significa? Cuando vos cargas con la angustia de alguien, ¿alguna vez vos estuviste angustiado? ¿Alguna vez recibiste una mala noticia? ¿Alguna vez te pasó algo duro? ¿Tuviste la pérdida de alguien que amabas? ¿Y sabes de qué estoy hablando? Esa angustia, ese dolor, ese llanto que está ahí y que nadie te lo puede quitar. ¿Entiendes? Que es cargar con la angustia de toda la humanidad, con el pecado de toda la humanidad. No hay nadie que pueda hacerlo. No hay nadie. Pero Él lo hizo. Él lo soportó. Y Él no abrió su boca, porque sabe que si se abría su boca, bajaban millones y millones de ángeles para terminar con todo esto. Pero no era la salida, porque la salida es para nosotros el amor del Padre. Él lo estaba haciendo por amor al Padre. Él lo estaba haciendo por amor al Padre. Oye, por amor al Padre, porque sabía que si Él hacía como el Padre le dijo, era nuestra liberación. Y el Padre le estaba diciendo: yo amo que sean libres. Yo quiero que sean libres. Y vuelvo a decirte, nunca vas a entender, nunca vas a llorar tanto hasta que no seas libre. Porque cuando verdaderamente eres libre de algo y comprendes que esa libertad significa haber roto con la porquería del Satanás en nuestras vidas,
Él va a venir. Cuando seas libre, Él va a venir a seducirte, Él va a venir a confundirte, Él va a venir a ponerte religión, Él va a venir a traer cadenas de alguna manera, Él va a entrar sigilosamente, Él va a querer anidar en tu vida, Él va a querer hacerte creer que el mensaje que estoy diciendo nada tiene que ver con Dios. Pero tienes que rebelarte. Tienes que rebelarte a lo que vives. Siento que el Espíritu de Dios me dice: dile que se rebele. Dile que se rebele. Dile que se rebele. Rebelarse significa pararse. Pararse y decir: no puedo vivir así. Mi familia está en un caos. Yo estoy en un caos. Todo es un caos. Me rebelo, me paro. Hasta aquí llegué. O me hundo, nos hundimos, o Dios viene y me rescata. Él viene y me libera. Él viene y rompe las cadenas del pasado. Aunque no parezca o no se asimile a lo que significa la liberación, sí puede uno observar a Job, que él, al ser probado, él lo perdió todo, pero lo que no había perdido era la presencia de Dios en su vida. Si hay algo que nunca vamos a perder en el proceso de lo que Dios está haciendo y formando en nuestra vida, es su presencia. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios nos habla. La presencia de Dios, aunque lo perdamos todo o lo hayamos perdido todo o lo estemos por perder todo, la presencia de Dios no la vamos a perder. Aunque tengas que pasar por un proceso ingrato, duro, difícil. Hay muchas personas que en este tiempo, sin la presencia de Dios, pasan por divorcio. Quiero decirte que no te divorcias del Señor. ¿Puede alguien dejarte? La palabra dice: aunque tu padre, tu madre te dejare, yo voy a estar contigo. Es tan grande ese amor. Entonces, esa autoridad y esa potestad que el Padre nos delegó a nosotros, Él quiere que nosotros disfrutemos de ese amor, disfrutemos y lo vivamos. Identificar en nuestra vida estas cosas y pedirle: Señor, de aquí no me muevo. Señor, voy a estar postrado, de aquí no salgo hasta que tú me hables y me confirmes. Señor, de aquí no salgo, de tu presencia no salgo. Puedes estar postrado en tu habitación, puedes estar postrado en donde sea, pero tú dices: de aquí no salgo. Ahí está diciendo: de tu presencia no salgo. No salgo. No puedo salir. Y una vez que Él te libera, una vez que Él te saca, mira lo que Él le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres saber qué significa Pascua? Esto es: la muerte para nosotros pasa de largo. La muerte que nos quiere llevar a la esclavitud. Esto significa el verdadero nacimiento en nosotros. Por ahí algunos, dentro de las congregaciones, por ahí algunos no han aprendido todavía esto, porque le enseñan a sus hijos a adorar a la diosa Ostara. Anótelo.
Ostara. La diosa Ostara es una diosa del país germán que habla justamente de la fertilidad y de la vida, o que la han asociado a la fertilidad y la vida. Una conjunción misteriosa entre el sol que da vida y la tierra que produce. Una conjunción de amor, y de ahí nació la diosa Ostara. Y a esa diosa se le pone en práctica todos los años el rendir honor. Cuando hace el famoso conejo, y que le hace que todos compren conejo y que todos se muevan, entonces está diciendo a sus hijos: la diosa Ostara está en nuestra familia, está en nuestra vida. La diosa, por medio de este conejo que pone huevos, está en nuestra vida. Y le comparten a los niños. Algunos creen que al predicar esto y escuchar en la iglesia es pura religión. Mira lo que te meten en la cabeza. Vuelvo a decirles, el mensaje principal de esta disertación es el amor del Padre. Si quieres ser fértil y que en tu campo espiritual y en tu vida espiritual nazca realmente y produzca Jesucristo. Si en tu vida espiritual quieres la vida, Jesucristo. ¿Está entendiendo? Jesucristo, nuestro Redentor. Jesucristo, nuestro libertador. Jesucristo no tiene nada que ver con una rosca, no tiene nada que ver con un huevo de Pascua. Jesucristo nada tiene que ver con un conejo. Jesucristo tiene que ver con la cruz. Jesucristo tiene que ver con lo que pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él lo dio por obediencia, Él lo dio por amor, y Él lo seguirá haciendo. Y quien enseñe lo contrario ya sabe quién es su Padre, y aún no ha conocido la cruz, aún no ha conocido su libertador, y aún no ha identificado las cadenas en su vida. Por eso tiene que identificarla y tiene que renunciar. Voy a terminar con el enviamiento que esta casa tiene. ¿Cuántos saben que tiene enviamiento esta casa? Y Él nos envió. Y Él dice en el libro de San Mateo 28, y Él habla y dice: id y haced discípulos, enseñen esta verdad, enseñen esta verdad. Esta es la verdad. Nada tiene que ver con la religión, cuidado. Nada tiene que ver con el paganismo, cuidado. Llorando los niños porque sus padres no tienen para ese conejo, para ese huevo. Llorando las abuelas porque no han podido comprar la rosca. Eso nada tiene que ver con la verdadera resurrección. Eso nada tiene que ver con lo que Dios dio por nosotros. Y si no, aquí tiene las escrituras, o traiga usted las escrituras que lee para mostrarme que Dios dice lo contrario a lo que estoy hablando. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está la salida.
el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, o sea, que se vea bien, que sus obras son hechas en Dios. Y por eso lo mataron, y por eso lo crucificaron, porque Él traía la luz admirable. Por eso lo aborrecieron, aún lo aborrecen, aún dicen mentiras, aún hablan de Él. Pero quiero decirle algo. Las Escrituras dicen que Él aparecerá y las naciones lamentarán la aparición por segunda vez. Y Él vendrá con el trono de justicia, y Él vendrá como la luz admirable, y Él someterá a Satanás y a todos los demonios, y Él confundirá al mundo, y Él hará que toda rodilla se doble, y Él dirá: aquí está la luz admirable, la desechada, la aborrecida. El libertador con ustedes, el libertador. Padre, en esta hora doy gracias por lo que hiciste por nosotros. Toda gloria, toda honra y alabanza sea para ti. Todo mi ser se estremece, Señor. Todo dentro de mí se estremece, porque éramos nada. Nadie da un centavo por nosotros, Señor. Nadie da un centavo. Muchos mienten, muchos se levantan, pero tu amor y misericordia es tan grande que tú nos dices en tu palabra que nos amaste tanto, tanto. Nos han mentido tanto, nos odian tanto, que inclusive es tan difícil creer que alguien nos puede amar, que alguien puede hacer misericordia. Aún hay una lucha en nuestro interior, en nuestra carne. Pero cuando tú vienes, todo lo disipas y nos encontramos contigo. Por eso comprendo las Escrituras cuando dicen: solo quiero estar en tu presencia para contemplarte. Señor, todos los que estamos aquí, ayúdanos a encontrarnos contigo, porque cuando nos encontremos contigo, las cadenas se caerán y no volveremos a tomarlas, porque tu luz nos mostrará que esa cadena, que ese grillete, que lo que teníamos puesto, ¿cómo se llama? ¿Por qué estaba en nuestra vida? El odio, la falta de perdón, lo que perseguían nuestros padres, lo que nos inculcaron y lo que nos dijeron que debíamos hacer, la venganza, el odio. Pero tú nos muestras para que nunca más las tomemos. Tú nos muestras, Señor. Estoy sintiendo algo que no sé cómo describirlo, Señor. Hay algo que tú me dices: este es mi rostro bañado de gloria en la vida de Jesús. La sangre
que te ha lavado, la sangre que te ha dado acceso a que no te pierdas por la eternidad. Eres mío. Así está el Señor hablándome, diciéndote a ti: eres mío, eres mío. Redención es esto lo que significa amor por ti. Liberación significa amor por ti. Él me dice: no es que yo he hecho una guerra, porque si yo me levanto a hacer una guerra, sé que gano, porque no hay ejército, no hay tamaño de ejército que pueda vencerme. Lo que he hecho, lo he hecho por amor a ti. Señor, que tu amor nunca jamás nos abandone. Que tu amor, Señor, que tu amor sea revelado, papá, sea revelado sobre todos nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Sé que tú has hablado, Señor. Sé que tú has hablado en este día el corazón de cada uno de los que está aquí. No permita, Señor, que alguien salga de este lugar sin esa liberación, sin ese encuentro, sin esa misericordia que tú estás dispuesto a hacer. El que aún no ha comprendido cómo encontrarse contigo, ayúdale, Señor. El que no ha comprendido cómo llegar a hablar contigo, el que no ha comprendido aún este mensaje, sigue hablándole, Señor. Sigue hablando y tu misericordia siga, papá. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que todos aquellos que escuchen este mensaje, que sepan, Señor, que el Redentor y el Libertador aún puede ayudarlos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.